A medida que avanza la propagación de la variante Delta del coronavirus, incluso en países con una alta tasa de vacunación, la cuestión a debate ahora es si es necesario o conveniente una tercera dosis de la vacuna, la llamada dosis de refuerzo. En Israel, donde más del 60% de sus habitantes ha completado la pauta de vacunación, más de 1,5 millones de personas han recibido ya esta tercera dosis. Hola, bienvenidos a nuestro especial sobre la COVID-19. Israel anunció esta semana que rebaja a los 30 años la edad mínima para recibir una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus. Y es que muchos hospitales se han visto forzados a reabrir estaciones para enfermos de COVID ante el aumento de contagios vinculados a la variante Delta, que ha sumergido al país en una cuarta ola. El personal médico del Hospital Ichilov de Tel Aviv ha vuelto al modo crisis. La enfermera Iman nos muestra la unidad de cuidados intensivos para pacientes COVID. Esta planta tuvo que ser reabierta hace un mes y está repleta. La variante Delta supone una cuarta ola de infecciones para el país. La planta de aislamiento atestigua que la pandemia está lejos de terminar. No hace falta decir que nos exige mucho, no es una planta corriente, es difícil con todos estos pacientes gravemente enfermos. Tienes que ser capaz de llevarlo bien. Es muy triste, esperaba que no volviésemos a este punto. Hace apenas un mes y medio que comencé a trabajar en el hospital y quería formar parte del equipo de la planta de coronavirus. La mayoría de pacientes graves en este ala no fueron vacunados. Algunos sí tenían la vacuna y enfermaron igualmente, pero se trata sobre todo de gente mayor. El doctor Tashvina afirma que las vacunas funcionan y su importancia es vital. Sin ellas, la mayoría enfermarían de gravedad. Pero su eficacia parece debilitarse con el paso del tiempo. Además, las variantes del coronavirus complican la situación. Tenemos dos aspectos. El primero es que los anticuerpos desaparecen con el paso del tiempo. Después de 6, 7 u 8 meses se necesita una dosis de recuerdo. Y además tenemos una nueva variante que es más agresiva. De modo que nos enfrentamos a dos problemas al mismo tiempo. Israel fue uno de los primeros países en comenzar la campaña de vacunación el pasado diciembre. Más del 60% de su población ya está vacunada, casi todos con 2 dosis. Este repentino revés es una dura prueba para el nuevo gobierno que ha tenido que retomar las restricciones. Hay que llevar mascarilla en interiores, las normas para viajar son más estrictas y a los aún no vacunados se les recomienda inmunizarse. El gobierno confía en una tercera dosis, aunque su eficacia es polémica. Más de 1 millón de israelíes mayores de 50 años ya la han recibido. Los israelíes están a favor de la vacuna. Saben que nos ayudó al principio, de modo que están dispuestos a repetir. Confían en la ciencia. Las autoridades israelíes intentan combinar el endurecimiento de las restricciones y la recomendación de recibir una tercera dosis, con la esperanza de evitar un confinamiento total. Tercera dosis de la vacuna anti-COVID, ¿sí o no? Pues para hablar de este tema conectamos con Víctor Jiménez Cid, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Jiménez Cid, muchas gracias por conectar con nosotros. Según un estudio publicado esta semana en Reino Unido, la protección contra las infecciones por COVID-19 en personas que están completamente vacunadas con AstraZeneca y Pfizer comienza a disminuir en un plazo de unos 6 meses. ¿Explica esto los casos de infección registrados en personas con la pauta completa de vacunación, como estamos viendo en Israel? Sí, bueno, aquí se juntan varios factores, ¿no? Por un lado, estamos jugando ahora con la presencia de una variante más transmisible que está circulando con, bueno, pues con tasas de
de infección o de incidencia mucho más altas en los últimos meses, ¿no? Que es la variante Delta. Claro, es un escenario en el que los datos que teníamos de eficiencia de las vacunas, con un 95% que se hablaba de las vacunas de RNA al principio, pues ahora en tiempo real, en lo que podemos llamar una fase 4, en una fase de farmacovigilancia y de estudios de eficiencia a largo plazo, pues se ve disminuida. Porque la inmunidad baja, bueno, baja el título de anticuerpos, realmente, baja el nivel de anticuerpos, pero hay más factores en la inmunidad, en concreto lo que llamamos inmunidad celular, que probablemente siga teniendo cierta eficacia. Pero es cierto que efectivamente estamos viendo personas con la doble pauta de vacunación, pues sufriendo enfermedad grave, siendo hospitalizadas, según algunos estudios con tasas mucho más bajas, ¿no? 30 veces menos de posibilidad de sufrir una enfermedad grave u hospitalización entre vacunados que entre no vacunados. Pero aún así existe un riesgo, sí. Y entonces el hecho de que la protección de las vacunas disminuye después de unos meses, ¿habla a favor de una tercera dosis? Bueno, en la comunidad científica somos muy cautos porque necesitamos datos reales de cómo de beneficiosa es una tercera dosis en cuanto a la generación de inmunidad. Pero sí que es cierto que una dosis de refuerzo va a potenciar la formación de anticuerpos en esta y en cualquier otra vacuna. Luego realmente pues es una opción que claro, pues muchos gobiernos tienen ahora mismo sobre la mesa, sobre todo para las poblaciones pues de mayor edad, ¿no? Donde se produce más un fenómeno que llamamos de inmunosenescencia, es decir, que la eficiencia, digamos, de la respuesta inmunitaria es bueno, pues más débil o menos prolongada en el tiempo. Y algo que se pregunta mucha gente, ¿qué riesgo cree que puede conllevar para el organismo ir aplicándole sucesivas dosis de la vacuna anti-COVID, en particular la de nueva tecnología, ARN mensajero, de las que aún desconocemos sus posibles efectos secundarios a largo plazo? Bueno, la seguridad de las vacunas yo creo que ya podemos prácticamente darla por buena, ¿no? A largo plazo no creemos que vaya a haber efectos de estas vacunas de RNA, que realmente son fármacos nuevos, pero bueno, yo creo que son seguras. De hecho, la FDA ha dado ya un aprobado definitivo a la vacuna de Pfizer y eso pues indica que confía que a largo plazo no va a haber efectos colaterales. Sin embargo, lo que tenemos que estar ya pensando es en formular vacunas basadas en las nuevas variantes. Estamos vacunando todavía, estamos hablando de terceras dosis basadas en la espícula del virus de Wuhan. Y realmente lo que necesitamos es reformular esas vacunas con la espícula, por ejemplo, de la variante Delta, que es, digamos, un refuerzo que además actualizaría de alguna manera esa inmunidad que ya tenemos de base generada con la espícula del virus de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud se ha declarado a favor de una moratoria sobre la dosis de refuerzo con el objetivo de que haya más vacunas para los países pobres en los que la tasa de vacunación continúa siendo muy baja. ¿Cree usted también que habría que centrarse mejor en vacunar primero al mayor número de personas posible? Claro, ese es el debate. Si dejamos circular al virus, porque en el fondo el objetivo es limitar la circulación del virus, ¿no? Poner suficientes barreras como para que el virus deje de circular y, por tanto, deje de evolucionar. Si hubiera, como si dijéramos, una mente pensante única a nivel global, la prioridad sería vacunar a toda la población con la pauta mínima necesaria para lograr una inmunidad de base, esas 2 dosis, ¿no? En el caso de la mayoría de las vacunas que estamos utilizando. Y, por tanto, sería preferible inmunizar a la mayor parte de la población mundial con 2 dosis que pensar en distribuir esa tercera dosis en los países, digamos, más desarrollados. Luego, evidentemente, la prioridad es esa. Pues Víctor Jiménez Cid, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por estas explicaciones. Gracias a vosotros. Uruguay es uno de los 3 países de América Latina, junto con República Dominicana y Chile, que están administrando ya una tercera dosis de la vacuna anti-COVID a los grupos de población más vulnerables. Uruguay ha realizado una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo, con más del 70% de la población inoculada con 2 dosis. El país ya logró frenar la transmisión comunitaria. ¿Cuál fue su estrategia?
La vacunación avanza a pasos agigantados en Uruguay. Se aplican unas 50.000 dosis por día, 8.000 solo en este vacunatorio de Montevideo. El 70% de la población tiene 2 dosis, la mayoría de Coronavac, y ya empezó a dar el refuerzo con Pfizer. La gente está muy conforme y agradece porque somos uno de los pocos países que tenemos la tercera dosis y están dispuestas y se van con mucha más tranquilidad al estar inmunizados. Así que bueno, nosotras contentísimas de poder colaborar con todos ellos y aportar nuestro granito de arena. Los resultados se notan. La transmisión comunitaria se frenó. Prácticamente no hay ingresos de personas vacunadas, dice el doctor Julio Pontet, director de terapia intensiva del Hospital Pasteur. En el mes de abril, con un menos de 20% de la población vacunada, llegamos a tener 60 ingresos por COVID en un día, por día, y ahora estamos en 1 o 0 de ingresos por día, con un nivel de inmunización global que se acerca al 70% y para algunas franjas de edad se acerca al 90%, ¿no? Los que terminan ingresando en general son los no vacunados, lo que quedan no vacunados. Pasó a ser una epidemia de no vacunados. Con una amplia disponibilidad de vacunas, Uruguay parece demostrar que la transmisión comunitaria puede controlarse si la mayoría está inmunizada. Tengo 57 años, estoy en seguro de enfermedad, o sea que para mí es importantísimo esta tercera dosis, importantísimo por mi salud. Bueno, me vine a dar la tercera dosis porque por lo mismo que me di la primera y la segunda, porque es la manera de controlar el COVID de una vez por todas, ¿no? O sea, para que se vaya y se termine y podamos salir a la calle y estar tranquilos, nada más. No sabemos, a mucha gente dice no se la den, no te la den, pero nosotros queremos tratar de estar prevenidos por las dudas. Confiamos en la ciencia. Confiamos en la ciencia. Confiamos en la ciencia. Hace unos meses, Uruguay era uno de los países con más muertes por coronavirus por habitante, pero hoy vacuna más que ningún otro en el continente americano, incluso más que Estados Unidos o Canadá, y logró bajar a los 80 casos diarios de COVID-19. Está aquí nuestro especial sobre COVID-19. Muchas gracias.